Bien, son patrones, ¿sí? Y, y bueno, mucho de lo que ya este curso va muy enfocado al concepto de inferencias. Y uno de los elementos que más decíamos en las inferencias pues son los patrones. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar en sus propias palabras qué entiende por un patrón? ¿Podría ser algo que se repite constantemente? ¿Qué es recurrente? ¿Una secuencia? No, la frecuencia es cuántas veces se repite algo. O sea, si se repite uno, pues es frecuencia de uno. Si nunca se repite, es frecuencia de cero. Pero sí, tienen que ver los mismos conceptos. O sea, son cosas recurrentes. Por ejemplo, es recurrente que la gente se equivoque, o es recurrente que, por ejemplo, en el caso del Ricardo, ¿no? De que diga, no, pues es que yo prefiero como estábamos antes. Es recurrente, o sea, hay ciertos patrones que ocurren así, o sea, es lo mismo en abril, ¿no? Bueno, en abril las quejas sí son fuertes, ¿no? De que me quitaron una hora de sueño y ya, ya es el horror del mundo, ¿no? Yo creo que sí, al final de cuentas es completamente psicológico, ¿eh? Completamente psicológico. Claro, el cuerpo lo resiente los primeros días, pero pega mucho más en lo psicológico, y se lo digo por experiencia. Cuando cruzas, por ejemplo, de Chihuahua a Sonora o a Baja California, que cambian las horas, no lo siento. Bueno, yo nunca lo he sentido. Lo siento más cuando regreso, que digo, ahora tengo una hora más, una hora menos, o el avión se va a tardar más tiempo, ¿no? Pero, pero sí es una cuestión de qué tanto cambias. Si cambias muy poquito, cuando ocurre un cambio fuerte, o relativamente fuerte, entonces lo sientes así cruel, ¿no? Alguna vez en la vida, la única vez que me tocó ir a Asia, a Malasia, son 13 horas de diferencia, y ahí era espantoso, porque al principio no lo sentí, la adrenalina me amortiguó el cambio, pero ya en la noche no podía dormir, o sea, me dormía a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde de allá, estaba así que me caía de sueño, y a las 2 3 de la mañana de allá no podía dormir ya, o sea, dormía en la tarde y en la madrugada me permanecía despierto, ¿no? Me ponía a trabajar. Entonces, bueno, regresando a la parte que tiene que ver con patrones. Ok, ese es un patrón, que es una tendencia. ¿Qué entendemos con tendencia, compañero? Por ejemplo, hay una tendencia de su docente, en este caso yo, de llegar un poquito más tarde, o más o menos no es tendencia, más o menos llego igual. Más bien tiene la tendencia de siempre estar a la misma hora. Ok. La tendencia es entonces en no cambiar. Sí, a ver. Entonces, ¿qué entiendes como tendencia, Ricardo? Sí, no cambiar también es una tendencia. Sí, sería hacer algo constante, o sea, que sea repetitivo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con patrón? Estoy pensando lo otro. Sí, no te preocupes. La idea, quedé conste que no traumado. fue burla, ¿eh? Sí, no, porque ahorita ya, si se fijan, hay una tendencia a que como grabamos las clases, muchas veces, y a mí me consta, yo desde chico, me tocó, siempre les hago el mismo caso de que, por ejemplo, un maestro de la secundaria me regañó espantosamente, me dijo que era un vago y un flojo y que tenía toda la finta de holgazán. El siguiente semestre, el siguiente año, fue mi maestro de matemáticas, esa misma persona,
y saqué 10, perfecto con él. Entonces, y también igual con otro profesor aquí en el tecnológico igual me dijo de flojo, holgazán y demás, les gustaba, ¿no? Y 4 años después, él fue el que me recomendó para que entrara al tecnológico. Él fue mi jefe. O sea, él creía que yo era trabajador, ¿no? Aunque me dijo de cosas. O sea, muchas veces eso también puede ser, ¿no? De que te pueden decir que eres esto, que eres lo otro, con el ánimo de decir, no, 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 no soy así, por lo tanto voy a trabajar más, ¿no? Como que son dos formas, ¿no? Hay gente que me decía mi asesor de tesis, oye, aguantas que te diga ciertas cosas? Y digo, sí, sí aguanto. Ya, también igual me dijo de cosas, ¿no? Pero siempre como que funcionó ese método de que te digan, en cierta manera, a veces cosas insultantes, pero, pero al final curiosamente me elevaron mi amor propio, ¿no? Tengo un sentido de ego bastante, espero, seguro de mí mismo, ¿no? O sea, me pueden decir un montón de cosas ya y no me afecta, me da igual. Pero es curioso, ¿no? O sea, pero son tendencias. A ver, Ricardo, decías, para ti, ¿qué es la diferencia entre tendencia y patrón? Ah, es que, por ejemplo, igual así como que lo que le dije de que tiene la tendencia de llegar siempre a la misma hora. Sí, que en Entonces es matemáticas te dirigirse costaría más. hacia un, digamos, hacia cierto lado, cierto aspecto, a lo mejor por cuestión de tiempo. O Ujú. sea, orientarse hacia eso, no sé. Ah, en realidad es correcto, lo que dices. O sea, No, es que no lo supe plantear. exacto. Bueno, no, no es que no lo sepas plantear. Recordemos que un problema fuerte que siempre vamos a tener y que seguimos teniendo, ¿eh? O sea, yo tengo varios amigos que, bueno, a mí, no, de hecho a mí también me tocó, o sea, yo fui analista en una fábrica alguna vez y a la hora de que traté de expresar lo que me decían mis usuarios a los programadores, no pude, ¿eh? O sea, batallé, o sea, había un lenguaje, había formas pero no lograba expresar, ¿eh? O sea, no, 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 no se sientan mal por eso. Es algo que hay que pulir nada más, hay que corregir. A ver, de nuevo, diferencias entre patrón y tendencia. Patrón es algo que se repite, en eso tienen mucha razón. Es un conjunto de características que se repiten, que son recurrentes. Eh, Tendencia es como un cambio positivo, un cambio negativo o un cambio constante. O sea, en el caso del cambio constante cero, significa que no cambia. Pero la tendencia lo que nos va a definir es hacia dónde va hacia dónde va nuestro fenómeno. ¿Sí? O sea, en mi caso, eh, tuve una buena tendencia de que cuando tuve los casos donde necesitaba más dinero, o sea, cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo, cuando tuve mi segundo hijo, en los tres casos hubo una tendencia de aumentar, cambié de plaza, o sea, tuve una plaza más grande. Entonces, digamos que mejoró. Y en el caso de las personas se supone que debería de ser así. O sea, tú tienes pocos ingresos entre los 10 y los 20 años, tus ingresos son bajos porque normalmente trabajas de vez en cuando, porque estás estudiando, todo ese rollo. Entre los 20 y los 30 deben de mejorar. Entre los 30 y 40 deberían de ser ya muy estables. Y entre los 40 y los 50 ya deberían aumentar bastante. Sigue esa tendencia de los 50 a los 60 y de los 60 en adelante baja, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué se supone que entre los 60 en adelante la tendencia a que a tus ganancias tiende a bajar? ¿Por qué razón? Debería de, esa es la tendencia.
Igual porque ya no se es tan productivo, Ajá. puede ser, o sea, puede ser un factor pues, físico. Obvio, ya no. Te pondré mi caso. Yo podría manejar hasta 5 o 6 horas en la noche y ahora ya no. Ya ahorita máximo en la noche te manejo 2. Ya me duelen los ojos. Ya el nervio ya no es igual, ¿no? Ahorita bueno, en mi caso, pues espero que mi hijo que ya va a cumplir 18 años es el que nos ayude ahora, ¿no? Esta gráfica que les estoy mostrando, que es una serie de tiempo de las ventas trimestrales de televisores, tiene dos cosas. Tiene un patrón y tiene una tendencia. ¿Cuál sería el patrón y cuál es la tendencia? ¿Puede compartir la pantalla? No la vemos Ah, acá. sí, perdón, perdón, perdón. Eso ya es un patrón, ¿eh? A ver, ¿cuál es el patrón? El patrón es que se me olvide compartir pantalla. Este, y es una tendencia, como dices tú, que se mantiene constante. O sea, no ni la comparto más seguido ni la comparto menos seguido, se mantiene más o menos. Ok, esta gráfica, que es una serie de tiempo de las ventas trimestrales de los televisores. Es decir, este, 5 televisores, 4 televisores, 6 televisores, 6 y medio televisores y empieza a subir, bajar. Ok, aquí mi pregunta es, ¿podemos ver en esto patrones y podemos ver una tendencia? ¿Cuál es la tendencia y cuál es el patrón? La tendencia sería en los años. Mm, A ver, No más bien es el patrón, porque la tendencia va aumentando dependiendo del número de los televisores por año. exacto, la tendencia es aumentar. Las tendencias normalmente son tres tipos: caer, subir y mantenerse constante. ¿Sí? A ver, el caso. ¿Ustedes creen que la Coca-Cola, su tendencia de ventas es constante, va en subida o va en bajada? La Coca-Cola. Es, es constante con tendencias en aumento. Normalmente es constante. Este, si te fijas, Coca-Cola ya no hace mucha publicidad, ¿o sí? Ustedes han visto mucha publicidad de productos como Pan Bimbo, como Coca-Cola. ¿Han visto mucha publicidad de eso o no? O incluso empresas No, como ya son productos que se venden solos, exacto. solo Bueno, con la imagen. lo que pasa es que lo que detectaron ellos es que no tiene caso que gastes mucho, o sea, prácticamente lo que gastan en publicidad, por ejemplo, ahorita en Navidad que venden sus ositos o que venden su cofre de la Navidad, digo, porque nosotros los tenemos casi todos, este, son para mantenerse. O sea, la tendencia de ellos es estable, ya ni suben ni bajan. Coca-Cola solamente sube cuando llega a un país nuevo y que empieza a vender a todo mundo, pero nada más, fuera de eso. Ok, entonces, a ver, tenemos dos cosas. La tendencia, como dice Ricardo, es correcta, va subiendo. Si nosotros el pico en el año, en el primer, si se fijan, son trimestres. Trimestre uno, 2, 3, 4. Trimestre uno, 2, 3, 4. El pico en el primer año es de casi 5. Pero si nos vamos al año 4, el pico es más arriba del 8. Entonces hay una tendencia a subir. ¿Cuál es el patrón? El patrón es este. Bajas, luego subes 3 veces y luego bajas 2 veces. Subes 3 veces, bajas 2 veces, ¿sí lo ven? Subes 3, bajas 2, subes 3, bajas 2. ¿Se fijan que ese es un patrón? Sí, Ok. Entonces, una pregunta, ¿por qué son útiles las dos cosas, los patrones y tendencias? porque igual nos puede servir para modificar, es por ejemplo, a lo mejor lo que ponía el ejemplo de la compañía Coca-Cola.
sea, quizás a lo mejor si en cierta temporada, a lo mejor por la de frío, que no se busca tanto productos fríos, Sí, porque no tiene tanto calor. no se mueven tanto los líquidos, entonces aumentan a lo mejor quizás un poco la publicidad para cambiar esa tendencia. Ok, muy cierto. Ahora, los patrones, de nuevo, les contaré otro, les repetiré, creo que ya lo he repetido algunas veces. Sí les conté la anécdota del doctor que me dijo que no contrataba a la muchacha bonita, ¿verdad? Sí les dije o no les dije, no me acuerdo. Pero bueno, el patrón era el siguiente. Estaba yo en el examen médico para entrar a una fábrica y me dice el doctor, no vamos a contratar a fulanita porque no usa anticonceptivos y tiene pareja. Entonces dice, pues no, lo más seguro el patrón es de que en 3 meses se va a embarazar y en tantos meses le vamos a tener que pagar incapacidad. Entonces a la empresa no le conviene y es un patrón, ¿ok? Entonces, el patrón es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Como decía, de la misma manera. Ahorita, por ejemplo, muchas empresas están esperando el patrón de la gente que compra un montón, ¿sí? De que es que le tengo que dar regalos a mis hijos, a mi mamá, por ejemplo, a mi mamá, ahorita ya nada más le compramos cosas utilitarias, ya detallitos, ya no, ya es una señora de 87 años. Entonces, o comida, ya no tiene caso otras cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que este tipo de cosas, el problema, bueno, la ventaja es de que un patrón, les decía, ahorita la gente está esperando que aumente mucho. Todo lo que no gastamos, por ejemplo, la semana pasada fuimos al cine 2 veces, que no habíamos ido en meses. Estaban solas las salas, completamente solas. Fuimos a ver la de los no mutantes, 5 personas, 4 mi familia, o sea, mis 2 hijos y mi esposo y yo. Éramos 5 en toda la sala y luego fuimos a ver Tenet y también estaba sola completamente. Entonces, la tendencia es a bajar la presencia en los cines. La gente tiene miedo, tenemos miedo, pero bueno, quería ver la película en el cine, vale la pena. Y y de alguna forma también la tendencia que las tarjetas de crédito se endeudan menos, porque por ejemplo en estas semanas que salimos un poco más, gasté mucho más. Entonces también es un patrón y es una tendencia. Es un patrón de que sales y empiezas a gastar, gastar, gastar. Y es una tendencia pues a aumentar obviamente tus deudas, ¿sí? Y al revés, los meses que yo no estuve casi saliendo y que era el único que salía, mi tarjeta de crédito, fue algo que se portó súper bien, ¿no? Sí, mi tarjeta de crédito, ay, qué padre. Entonces, voy a hacer lo que veíamos en la semana pasada, era de tratar de generar medidas, que es lo que vemos aquí en esta gráfica. Los promedios móviles lo que te tratan de hacer es, te tratan de quitar ciertas tendencias o ciertos cambios bruscos, ¿sí? ¿Por qué razón se hace eso? Por la siguiente razón. Um, ¿Qué es lo que pasa cuando ciertas cosas se repiten pero que no son, por ejemplo, el caso de la Navidad, pues es algo que sí siempre se repite y la gente pues así, quién sabe cómo se vaya a comportar en esta época. Pero, por ejemplo, hay casos como, no sé, llegó el nuevo estreno de Star Wars y todo el mundo nos compramos playeras y cosas de Star Wars, pero es una tendencia hacia un hecho aislado o igual, hay una cierta moda y eso cambia las ventas, cambia pero es algo que no es siempre, o sea, no es algo predecible,
Por ejemplo, ahorita estaba leyendo en la mañana, ahorita me levanté temprano, me levanté 10 para las 6, digo para las 7, 10 para las 7 del horario actual. Y me decían que hay un patrón muy curioso. O sea, lo mismo que decía Ricardo, se hacen encuestas y evalúan cómo ve la gente ciertos factores, seguridad, economía, salud, y la califica horrible. O sea, dice, el gobierno está actuando mal, la inseguridad es muy fuerte y demás, pero luego le preguntan a la misma gente que cómo ve la figura del presidente y dicen lo contrario, o sea, dicen, no, es que el presidente está trabajando duro, el presidente está luchando contra la corrupción, el presidente estamos con él, y de hecho hay una diferencia hasta de 17 puntos, ¿sí? Entonces, si se fijan, es contradictorio, porque por un lado eh, estamos disociando, por un lado vemos al gobierno y por otro lado vemos al presidente, vemos los resultados y vemos eso. Y es muy interesante a nivel estadístico, porque eso significa que las gentes sesgamos. Y bueno, y sesgamos muchísimo. ¿Por qué digo que sesgamos? Porque es lo mismo que pasa ahorita con las elecciones norteamericanas. El trabajo de Trump ha hecho muchas cosas que no debería, o sea, que no funcionan. Pero la gente sigue, hay gente que lo sigue apoyando y son comportamientos viscerales completamente, ¿no? De que la misma de que volver a ser América grande y lemas así de que yo lucho contra los políticos corruptos. Ese tipo de cosas la gente lo sigue creyendo, lo quiere creer. Me explico una disociación entre la realidad y lo que quieres creer para ti, ¿no? O sea, eso es interesante, muy, muy interesante. Porque eso significa que, por ejemplo, estas medidas estadísticas tratan de eliminar ese tipo de cosas, ¿sale? O sea, ya entrando más a tema, les pondré, por ejemplo, mi caso, ¿no? O sea, de que puedes decir, es que el profe se fue a, bueno, el profe, me choca. Bueno, por ejemplo, ese es un patrón, ¿no? O sea, que siempre les digo a mis estudiantes de que no me digan profe y me siguen diciendo profe. Es normal, ¿eh? Es completamente normal porque tomen en cuenta que llevan 16 años llamándole, bueno, depende, los que eran en colegio le llamaban Miss, ¿no? Bueno, yo nunca he oído que al maestro le digan el mister, ¿no? Siempre le decían, es que mi Miss, cuando están en los colegios. Pero bueno, es un patrón de que decirles profe, ¿no? De que es de cariño, bueno, lo que sea, ¿no? Pero en realidad desde la bachillerato, muchos de sus docentes ya eran ingenieros o licenciados, entonces ya les corresponde y desempeñamos más esa función, ¿no? O sea, de educación superior, recuerden, educación superior ya es el paso para que vayan a laborar. Y aquí ya es la gente, somos profesionistas que deberíamos de haber tenido experiencia que se las podamos transmitir. Esa es la idea. Entonces, el problema está, de nuevo, como les comentaba, de cuando hay factores que cambian la, la realidad, o sea, porque te pueden decir, fulano de tal es súper buenísimo porque ganó el Grammy, no sé qué rollos. Pero tú puedes decir, no, pero es que esto es una cuestión de moda o es una cuestión de una tendencia, pero es una tendencia que tal como subió, tal va a bajar. El patrón se comporta así. O sea, no es que alguien, o sea, por ejemplo, los reggaetoneros de hace 10 años, ¿quién se acuerda de ellos? Casi nadie, muy pocos. Entonces, y al revés, dime cuántos fanáticos todavía hay muchos fanáticos de los Beatles, ¿no? Y los Beatles fueron hace más de 50 años. Entonces, eh, hay estrategias que te permiten separar los efectos, esa es la palabra correcta, efectos de que cambian los valores, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchas veces,
es necesario que analicen los datos sin esa, sin ese efecto por ejemplo, en el caso de las elecciones norteamericanas, ¿no? Algo que le perjudicó muchísimo a Hillary Clinton fue de unos correos donde la acusaban de corrupción y demás, ¿no? Entonces, sí, como que hubo un efecto muy fuerte. Yo creo que uno de los efectos más fuertes, por ejemplo, en el caso de elecciones, fue el caso de las bombas en la estación Atocha en España, que una semana antes de las elecciones el partido del gobierno iba a ganar, iba a renovarse en el gobierno y explotan unas bombas una semana antes. Y eso cambió radicalmente todo. Entonces, eso no se puede medir, es muy difícil. Entonces hay que tratar de evitar todo ese tipo de efectos secundarios, ¿no? Porque muchas veces de nuevo, recordemos que los efectos de ese tipo muchas veces son, me gusta la palabra, anecdóticos. A ver, no sé si queda claro porque creo que lo he explicado en otros casos. ¿Cuál sería la diferencia entre lo anecdótico y lo estadístico? ¿Alguien pudiera decir? A ver, compañeros, ¿alguien me puede decir sobre lo anecdótico y lo estadístico? Pues vendría siendo que lo estadístico es cuando se toman los datos y se saca lo que es lo que, o sea, con números, por así decirlo. Y lo anecdótico lo entiendo como que nada más es decirlo, pero sin algo tan cierto o algo que lo respalde. Lo que dijiste al final fue muy cierto. A ver, vamos a hacer las diferencias. Anecdótico es lo que le pasa al grupo, ¿sí? Es lo que le pasa a muchas personas, más bien, perdón. Estadístico es lo que le pasa al grupo, a muchas personas, que te permite respaldar, como dijiste correctamente. Anecdótico es lo que me pasó a mí, nada más. O sea, a ti te sucedió eso, qué padre, qué bonito, pero le pasó a alguien más. Por ejemplo, dices, desapareció Juanita o alguien así. Y, pero nada más ella, o sea, quizás se fue con el novio. De hecho, una vez me ocurrió de que desapareció alguien cercano y fuimos a la policía para que la buscaran. Y nos dice el policía, ¿saben qué? Tienen que pasar, creo que 3 días. O sea, hasta después de 3 o 4 días las buscamos. Y dijimos, ah, chuy, ¿por qué eso? Pues, oiga, ¿qué tal si le pasa algo en esos 3 o 4 días? Dice, no, lo que pasa es que la gran mayoría estadísticamente se van con el novio. Entonces, por eso, no, o sea, normalmente en 3 o 4 días ella misma se comunica con ustedes diciéndoles que se fue con el novio. Y curiosamente ocurrió, ¿eh? Volvió a ocurrir, o sea, volvió a llamar y, es que estoy con mi novio en Puebla, bla, bla, bla. Ush. Pero luego también te quedas pensando y dices, cambian las cosas, regresamos, cambian. Y actualmente el crimen organizado ya está cambiando ese patrón de que se iban con el novio, que las desaparecidas no son necesariamente que se van con el novio, sino que realmente son secuestrados y que hay una serie de razones, ¿no? Por las que las secuestran. Entonces, tanto hombres, niños, mujeres, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver la palabra desestacionalizar. Desestacionalizar no es otra cosa más que eliminar los efectos estacionales, ¿sí? O sea, ¿por qué queremos quitarlos? Porque queremos analizar algo sin el efecto de una anécdota o el efecto de algo que no ocurre muy frecuentemente. O sea, en este caso sí, por ejemplo, la ropa todos los años ocurre, pero muchas veces queremos ver queremos ver ese tipo de cosas, quitándole ese efecto de que, pues ahorita porque hizo mucho frío, pero no sé si les ocurrió, bueno, me ocurrió ayer que no sé si les ocurrió a ustedes también, que dejaría de ser anecdótico y sería estadístico. Yo ayer tenía calor,
Y estamos en octubre, no debería de ir. Entonces, si es conveniente, porque si se fijan, los climas están cambiando, ¿o no? ¿Cuál es la tendencia a que el clima ya no sea exactamente estable? Les digo, yo ayer tenía calor y ahorita a medida que avanza el día, como que también estoy empezando a tener calor, que no debería de ser porque estamos en octubre. Ok, entonces tratamos de, se aplica un proceso para tratar de quitarle ese efecto, ¿sí? Que de alguna manera te ayudan a que tú generes una manera más, es como por ejemplo cuando calificamos estudiantes. Cuando calificamos estudiantes, en teoría tenemos que quitar deberíamos de quitar ciertos efectos de que si te cae bien o te cae mal. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir, Ricardo me cae bien, le voy a poner un 100. Esta Perla me cae mal, le voy a poner un 50. No, deberíamos de quitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque esa es parte de hacer las cosas quitando los posibles efectos. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, se elimina de la serie de tiempo, se divide cada observación de la serie entre su índice estacional correspondiente. Entonces, ahorita vamos a ver todo un ejercicio, de hecho, básicamente el ejercicio como tal lo agarré de un, ¿cómo se llama? De un trabajo en internet, pero la hoja de cálculo yo la hice. Dice, uso la serie de tiempo y esa te sirve también para identificar tendencias, ¿sí? Eso es muy interesante porque si nos, a ver, vamos de nuevo. Lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Yo gano X cantidad, pero de repente iba por la calle y me encontré un maletín con $5,000. Digo, ay, entonces gano mucho dinero. La verdad no es cierto, porque no te encuentras maletines con $5,000 cada rato, cada uno cada mes, o sea, te lo encontraste por casualidad. Entonces, lo que intentan estos métodos es quitar ese tipo de elementos anecdóticos. En mi caso fue el año pasado, les digo, fui a Ecuador y me pagaron muy bien, pero no me pagan cada año eso, o sea, fue algo que quizás, y cuando con mucha suerte se vuelva a repetir en 2024, ojalá. Depende cómo esté la pandemia y otras cosas. Entonces, es algo que yo quiero quitar. No, no lo puedo considerar como algo, a ver si me doy a entender. Son elementos que no puedo considerarlos como parte de mis ingresos constantes. Mis ingresos constantes es mi sueldo, que es lo que me interesa evaluar. Si me gano algo extra, pues eso no lo puedo contabilizar porque como algo que con lo que puedo planear a muchos años, porque obviamente eso no necesariamente va a volver a ocurrir, tanto algo negativo como algo positivo, ¿eh? O sea, que digas, por ejemplo, este año, en mi caso también me tocó gastar muchísimo, pero muchísimo. Yo creo que es de los años que más he gastado en cosas así que no estoy que no en mí, fueron cosas que no gasté en mí, entonces pero no es algo que ocurra normalmente. Esa es la idea. La idea es de que le voy quitando las cosas que no ocurren normalmente y de alguna manera me puede identificar una tendencia. El hecho de que yo me encuentre un maletín con dinero o que vaya a un curso en el extranjero no significa que siempre va a ocurrir. Ese es algo anecdótico que ocurrió, va. Pero entonces lo que queremos aquí, por ejemplo, se observan movimientos aleatorios hacia arriba o hacia abajo a lo largo de 16 trimestres. La línea de tiempo parece que va hacia arriba, o sea, parece que va mejorando. Para identificar esa tendencia, si es un procedimiento, se trata de generar ventas trimestrales desestacionalizadas.
¿sí? Entonces se genera esta fórmula que dices, el valor de la tendencia de los televisores va a ser la línea de, se genera una regresión lineal. ¿Se acuerdan que calculábamos B0 y B1? Que al final de cuentas, en matemáticas, una tendencia es ese B1. El B1 es, recordarán de matemáticas para administración, digo, porque yo también ya la di, que tuvieron que haber visto algo de cálculo, y en cálculo ven lo que es la derivada. La derivada no es otra cosa más que a partir de un modelo matemático tú puedes visualizar una tendencia. Si la derivada es positiva, significa que vas creciendo. Si la derivada es negativa, significa que vas decreciendo. Si la derivada se vuelve cero, significa que no cambias. ¿Sale? Entonces, ¿y por qué es importante las tendencias? Como comentaba hace un momento, mi tendencia es a manejar menos en carretera, porque ya no puedo. Mi tendencia va a ser viajar menos, aunque nadie me lo cree, ¿no? Dicen, no, hablador, vas a andar de vago toda la vida hasta que te mueras. No. La tendencia es a que me quede quieto. ¿Ok? Entonces, se trata de generar en este caso, un índice estacional y un concepto de ventas. Ese índice estacional se multiplica por las ventas y te genera unas ventas que intenta quitarle, o sea, por ejemplo, hay ciertos casos que nosotros vendemos por cuestiones de, no sé, un actor usaba una playera y todo el mundo quiere usar esa playera. Entonces, hay un evento fuera de lo estacional, en cierta manera, o sea, que tuvo que ver con cierto momento, cierta estación. Entonces, lo que intentamos con el índice estacional es quitarle eso para que podamos ver las ventas sin ese factor, pero y que también nos permitan ver una, ¿cómo se llama? Una tendencia. Es importante las tendencias, compañeros, y sobre todo que lo veamos matemáticamente. Ahorita dijeron una palabra muy buena, que tú tengas un soporte, que tú tengas una manera de comprobar, ¿sí? Eso es lo más importante que espero que se lleven del curso. O sea, independientemente de que se aprendan las fórmulas o que se aprendan cómo es la correlación o las pruebas de hipótesis y todo eso, que aprendan o que los que no, los que sí, qué bueno, qué bueno que tengan eso, pero los que no, que aprendamos a cambiar nuestra mentalidad, a ser racionales y decir, compruébamelo, dame datos, muéstrame estadísticas, muéstrame un proceso estadístico verificable que me demuestre que eso es cierto, ¿sí? Porque lamentablemente muchas veces cada vez hay mayores mentiras y mentiras públicas. Regresando con esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos T, que es el tiempo. Tenemos el tiempo que nosotros lo podemos ver como, el primero es el primer trimestre, 16 es el último trimestre, ¿sí? Y aquí, pues es lo que hemos visto en las anteriores. Calculamos calculamos la pendiente con un método parecido a mínimos cuadrados y calculamos la intersección de tal manera que obtienes una regresión y te permite generar una, una, este, una tendencia. Con ese valor podemos ver que los televisores va aumentando, ¿no? La venta de televisores va aumentando realmente. No es algo eh, que fue una casualidad, sino que realmente se ve que tus televisores cada vez son mejor aceptados. ¿Alguna vez ustedes han oído el término en inglés One Hit Wonder? ¿O maravilla de un solo éxito?
¿Sí lo han oído o no? Sí, yo sí lo he escuchado. ¿Y a qué se refiere, Ricardo? Pues, por ejemplo, no sé, cuando solo un artista tiene un solo éxito, pero o sea, sigue aún vigente ah, a Aunque pesar del no paso del tenga tiempo. uno. Por ejemplo, tú puedes ver que la tendencia de él tiende a ser hacia abajo y más bien tiende a ser constante, a no cambiar. Su éxito fue anecdótico. Una pregunta, ¿los artistas de un solo éxito son buenos? O sea, ¿son alguien en que tú le seguirías invirtiendo para que siguiera vendiendo discos? No, No, exacto. Al revés, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a ver artistas que empiezan a generar éxitos continuamente? No sé, Riley, Madonna, no sé, por ejemplo, en grupos norteños, en grupos de banda, qué grupos son constantes y tienden a una tendencia a aumentar sus ventas y qué grupos no? ¿Qué grupos son maravillas de un solo éxito? ¿O qué grupos, qué cantantes, no sé? Digo, porque sinceramente la música actual no estoy muy actualizado, ¿eh? No oigo radio, ¿eh? Aclarando, no oigo radio. De plano, toda la música que oigo es de la música de los 80s que me gusta oír, o 90s, o 60s. ¿No hay grupos así? Que se vea que van aumentando su éxito. ¿No, pues, señores? Bueno, ¿sí? Digo. yo estoy pensando en grupos, profe, pero yo también así como que estoy algo desactualizado con los nombres de los más actuales. Bueno, los compañeros el resto, ¿no? Digo, supongo que escuchan su música de banda en el radio y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que sí es curioso y que tiene que ver con las tendencias. Es ayer que andábamos en Sendero, porque fuimos a comprar la comida el domingo, este, la persona un vendedor me estaba vendiendo que comprara paquetes era venta de televisión por cable, ¿no? Que si compraba un paquete, que si quería conectarme, le digo, no. Una pregunta, ¿ustedes cómo creen que sea la tendencia de la televisión por cable? ¿Es estable? ¿Va hacia abajo o va hacia arriba? O sea, cada vez más gente prefiere comprar televisión por cable. ¿Cómo Va creen que hacia es la abajo, tendencia? ¿Eh? hacia abajo. Hacia abajo. Sí saben que ya va a llegar, creo que en noviembre, Disney Plus. Sí, o sea, pues es ¿Y que qué son creen? más, van a aumento las plataformas de streaming. Exacto. Las plataformas de streaming, ¿por qué razón creen que tarde o temprano van a acabar con la gran mayoría de todos los canales? Porque tienen mayor contenido. Tienen una cosa, para los que todavía vivimos la televisión pública, y bueno, en mi caso en particular, bueno, le digo, el que tuvieras que ver algo a cierta hora era esclavizante. El que dijeras, tengo que estar a las 5 de la tarde en mi casa porque van a pasar el programa de los Picapiedra, era esclavizante. El de que tuvieras que ver un montón de comerciales en medio, estaba la parte más interesante y córtale porque viene el comercial, ok, era gratis, qué bueno. Y lo mismo pasa con YouTube actualmente. Pero era horrible. ¿Qué es lo que tarde o temprano posiblemente pase con YouTube? Que buena parte se pase al premium, ¿no? Para no ver comerciales. O quién sabe. Ahí sería interesante ver la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a esta parte. Lo que se hace aquí es con la Y desestacionalizada, se, ¿cómo se llama? Se multiplica por el tiempo. O sea, lo que se genera, veríamos acá arriba, con los datos que tienes, generas una pendiente, generas una recta. Aquí en este caso no es una recta, sino es una figura más, una figura de rectas.
generas un conjunto de rectas, no una recta única como veíamos en la regresión, sino generas pequeñas rectas. Esas pequeñas rectas son los valores de las ventas desestacionalizadas. Luego, con esos valores de las ventas desestacionalizadas, se multiplican por el valor de T, es decir, se les da una ponderación. ¿Sí? ¿Por qué se les da una ponderación? Porque recordemos que parte del concepto de ponderación es qué es más importante y qué es menos importante. Si yo traigo al último éxito, al artista que se está oyendo en todos los lugares, va a ganar más dinero. ¿Están de acuerdo? Al revés, si yo traigo a un artista de los 60s, ¿ustedes creen que se va a ganar el mismo dinero con él que con el artista más actual? Porque los dos son artistas, ¿eh? Nada más que uno fue famoso en los 60s y uno es famoso actualmente. ¿Cuál show vale más? El actual. El actual. Entonces, esa es una ponderación. Aquí lo que se hace se multiplica 1 por la Y desestacionalizada, 2 por esta Y, 3 y así. Por esa razón, el último trimestre es el que vale más, porque se le da un factor de ponderación. Más alta. ¿Sí, compañeros? Se le da un factor diferente porque dices, los resultados más actuales son los que en un momento dado van a ser más importantes. Por ejemplo, en el caso de Biden. Biden es más importante lo que lo que hizo en los debates y sus promociones que quizás los últimos años. Los últimos años, cuando fue vicepresidente y todo demás, la gente igual no le interese o no se acuerda. Pero lo último que haga, eso es súper importante. ¿Sale? Mañana vamos a ver voy a ver si puedo pasar el video. Y irles pasando de cómo se construyó la hoja de cálculo que permite hacer toda esta serie de operaciones. Es un proceso largo, aclarando, es un proceso largo. Lo voy a tratar de explicar yo, lo explica el video, lo explico yo, y básicamente nada más es para que tengan la idea y la hoja pues la pueden usar, ¿no? Pueden usar para poder hacer este tipo de procesos. Recuerden, es con el objetivo de que podamos analizar la secuencia de tiempo de ventas o la secuencia de tiempo de contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? El caso más cruel es, por ejemplo, en el caso del gobierno. Si nosotros analizamos cómo contrataba el gobierno en los 70s, es muy diferente a cómo contrata actualmente. En los 70s todo el mundo entraba de base. En los 2010, 2020, es rarísimo la gente que tiene una base, ¿eh? Es muy, muy peleado. Ok, entonces, si no hay alguna duda hasta aquí, compañeros. ¿Alguna duda? Pues creo que hasta ahorita todo bien. ¿Hasta ahorita le vamos entendiendo? Esperemos que sí. Esperemos Ok, que sí, de hecho. yo también. Ok, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana a ustedes, muchas gracias. Provecho para todos los que no han desayunado. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Le digo, se oye bonito decir, doctor, y así, se oye padre. Ok, nos vemos mañana, muchas gracias.